Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar bueno, vamos a hacer una nueva cápsula grabada, pero vamos a tratar de identificar qué consecuencias tuvo, ya tanto para las poblaciones americanas indígenas como para el mundo europeo, principalmente el español, el proceso de conquista tanto de América como de Chile, ¿ya? Y vamos a ocupar el libro de trabajo que tienen ustedes, principalmente entre la página 170 y 171, porque en el fondo el descubrir cuáles fueron estos principales impactos va a ser una tarea de ustedes, ya a través de las actividades que en esa misma página se proponen, ¿ok? Yo les voy a proyectar un poquito para mostrarles cuál es la pregunta clave que vamos a tratar de resolver en esta sesión, ¿ya? Ahí tenemos el libro, ¿cierto? En la página 170 y 171. Y principalmente nosotros vamos a analizar, como les dije, las consecuencias de la conquista de América. ¿Qué consecuencias tuvo para las poblaciones indígenas, para la población europea y qué consecuencias tiene también incluso con que algunas de las cosas que allí pasaron se mantengan hasta nuestros días, ¿ya? Y la pregunta clave es la que está ennegrecida acá. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias del proceso de conquista y qué diferencias tuvo para los europeos y para los americanos? Ya, yo les voy a dar una, por ejemplo. En la reconstrucción de la visión histórica muchas veces se constituyó la imagen durante el análisis de este periodo colonial de los españoles como los vencedores y los indígenas como los vencidos, ya porque fueron los españoles los que llegaron acá e impusieron, ¿cierto?, un dominio colonial. Ya ahí tenemos un impacto. Pero también, chiquillos, podemos verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, también en ambos, tanto para los indígenas como para los europeos, hay cambios en su forma de alimentarse, porque se intercambian productos que son traídos desde Europa, que en América no habían, ¿cierto? Como por ejemplo el trigo, ¿ya? Eh, y se llevan productos a Europa que desde América que en Europa no existían, ¿ya? Por tanto, ahí se va generando también un nuevo arte culinario, ¿ya? Cuando uno habla de arte culinario, chiquillos, se refiere a la preparación de las comidas, ¿ya? Y vamos a ir definiendo de alguna u otra manera también las características propias de cada uno de los países en función del encuentro entre estos dos mundos desde el punto de vista de los productos para hacer los alimentos, ¿ya? También vamos a tener como consecuencia una importante disminución de la población indígena. ¿Ya? Yo la semana pasada se lo expliqué que para el caso de Chile, a la llegada de los españoles se calcula que había aproximadamente 1 millón de indígenas y para el censo que se hace en la década de 1620 no había más de 250.000, o sea, 750.000 indígenas habían muerto en 80 años de conquista. ¿Ok? Por tanto, la población indígena también disminuye, la población indígena eh, pierde ciertas tradiciones culturales propias, ¿ya? Y se le van sumando otras, lo cual les genera cierto desánimo, porque en el fondo ellos estaban acostumbrados a una relación, por ejemplo, distinta con la tierra, ¿ya? Sobre todo los mapuches, ¿ya? Mapuche viene de mapu, que significa tierra, y che, que significa gente, gente de la tierra, ¿ya? Y los españoles llegan en el fondo a establecerse en su territorio, ¿cierto? A someter a esta población indígena a un sistema de trabajo forzado, como es la encomienda, como lo hablamos la semana pasada, y se van rompiendo las formas en cómo estos mapuches piensan el mundo, y eso se llama cosmovisión, ¿ya? Y eso genera un desánimo en la población mapuche, genera eh, eh, lo que se denomina un desgano vital, ¿ya? Sobre todo una disminución en la tasa de natalidad dentro de la población indígena, lo cual de alguna u otra manera va incidiendo en que la población indígena vaya disminuyendo. Ahora, la disminución de la población indígena en el primer siglo en el siglo de la conquista, yo se lo expliqué en la sesión anterior, se debe a 3 razones. Las enfermedades traídas por los españoles, para la cual los indígenas no tenían un sistema defensivo armado, ¿ya? Los abusos de la encomienda
y este desgano vital porque se rompen las formas tradicionales de vida de estos indígenas, los cuales les produce no querer seguir teniendo hijos, ¿ya? Y por otro lado también, chiquillos, podríamos sumar como un cuarto factor el tema de la guerra de Arauco, aunque en menor medida, ¿ya? Ahora, así como dijimos que una de las consecuencias es la disminución de la población indígena, otra consecuencia es el aumento de la población mestiza, la que surge de la unión entre el español y el indígena. Ahora, eso tiene importancia hasta nuestros días porque la mayoría de los países latinoamericanos, incluido el nuestro, tienen población mestiza. Y el primer origen de ese mestizaje es la unión entre los indígenas y los españoles, ¿ya? Por eso que el documento 8 habla del inicio de un mestizaje racial, ya la mezcla entre españoles e indígenas que van a ir configurando las características físicas, ¿cierto?, de las personas que vivimos en América Latina. Pero conjuntamente y acompañado a ese mestizaje físico y racial, se acompaña también un mestizaje cultural, ¿ya? Lo tenemos a través del lenguaje, por ejemplo. Nosotros tenemos un lenguaje latinoamericano que incorpora el español, ¿cierto?, con algunos elementos de las lenguas nativas. ¿Ya? De hecho, nosotros no hablamos como los españoles, nosotros hablamos un español latinoamericano propio del lugar, e incorporamos palabras del mapudungún, ¿cierto?, o del quechua, como por ejemplo la palabra poncho, ¿ya? También, chiquillos, tenemos que entender que una de las consecuencias es que gran parte de los recursos naturales de América Latina durante estos 300 años son explotados por los españoles y llevados a Europa, ¿ya? Sobre todo lo que ellos buscaban como fuente de riqueza, que era el oro y la plata. De hecho, yo les dije la semana pasada que en Chile el oro y la plata se lavaba en los ríos, principalmente en los ríos del sur, y que durante el siglo de la conquista esa actividad económica de los lavaderos de oro y plata casi se agotó, ¿ya? Y de hecho Chile no es rico en recursos de oro y plata, ¿ok? ¿Ya? Por tanto, las consecuencias que tiene y los impactos que tiene este proceso de conquista son muchas, ¿ya? Y cada uno de estos documentos que están presentes acá, ¿ya?, nos muestra una de esas consecuencias. Por tanto, la actividad que ustedes van a tener que hacer es leer cada uno de estos documentos, ¿ya?, escritos y estadísticos y visuales, para poder realizar el taller de ciencias sociales que consiste en responder estas tres preguntas. La pregunta 1 dice, considerando las fuentes escritas y los datos estadísticos, ¿cuáles son las principales consecuencias del proceso de conquista? Pero ahí las tienen que describir, no solo mencionarlas, sino que describirlas en qué consisten, ¿ya? Considerando las fuentes escritas y los datos estadísticos, ¿cuáles son las principales consecuencias del proceso de conquista? Por ejemplo, una consecuencia es que disminuye la cantidad, disminuye demográficamente la población indígena y aumenta la de los mestizos, ¿ya? Ahí tenemos este cuadro que nos permite explicar cómo evoluciona la población, y yo puedo decir que en la meseta mexicana la población se redujo en un 90%. Ahí tengo un ejemplo concreto, ¿ya?, para poder dar esa explicación. La segunda pregunta es, ¿cuáles de estas, ¿cierto?, cuáles de estas consecuencias afectaron de forma más directa a los habitantes de América y cuáles a los de Europa? ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo, la disminución de la población indígena afecta a los indígenas americanos? Eh, eh, por ejemplo, el tema del aumento del mestizaje, ¿cierto? El aumento del mestizaje o de la población mestiza o de una cultura mestiza favorece a los españoles porque ellos logran de alguna u otra manera poner parte de su cultura en otro continente, ¿ya? El tema de la gran cantidad de oro y plata que se saca de América, ¿a quién favorece? A los españoles, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir evaluando, chiquillos, a quién beneficia de alguna u otra manera esas consecuencias que allí se están dando. Y la tercera, ¿qué consecuencias del proceso de conquista se expresan en el documento 5?
qué consecuencias del proceso de conquista se pueden observar acá? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, estamos en una imagen, ¿cierto? De que está marcada por el dominio, la presencia española en la conquista, ¿cierto? A través de todos los elementos de recursos naturales y de intercambios que se van generando ahí, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el trabajo de encomienda, trabajo forzado a los indígenas, ¿cierto? Tenemos el dominio y el sometimiento militar, ¿cierto? Y tenemos los recursos naturales que los españoles pueden explotar, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden encontrar mucho más al observar esa imagen. Chiquillos, esta actividad sobre las consecuencias o el impacto que tuvo la conquista de América y la de Chile, la tienen que realizar en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno tienen que poner el título, el título del tema, que son las consecuencias del proceso de conquista, ¿cierto? Y la fecha en que van a realizar esta actividad. Es muy importante, chiquillos, que cuando lean los documentos subrayen la información más importante de cada uno, ¿ya? Y que una vez que hayan analizado los documentos, se vayan a resolver estas preguntas, las que tienen que anotar en su cuaderno. La revisión de esta actividad, más las dudas que surjan, las vamos a resolver en el horario de chat, ya que ustedes saben que son los días jueves, y que para este tema nos correspondería la clase del jueves siguiente, que viene siendo el jueves 10 u 11 de septiembre, ¿ya? El 10, porque el jueves siguiente es 17, donde también vamos a tener horario de chat de 4 a 5 de la tarde, así que ahí vamos a celebrar el 17 de septiembre con clases, ¿ya? Sobre todo de Historia de Chile, así que algo de relación tiene, porque vamos a celebrar el 11 de septiembre, perdón, vamos a celebrar el 18 de septiembre de 1810 para conmemorar el inicio de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Así que nos vemos en el horario de chat de hoy en la tarde y resolvemos este tema la próxima semana. Que estén muy bien, chiquillos, que les vaya bien en esta actividad, y si tienen dudas, anótenlas para que las podamos resolver en el horario de chat. Chao.